Hola, yo soy Testimonios Sobrenaturales. El testimonio de hoy fue enviado por Remedios Guerrero, una mujer que trabajó 8 años arreglando el camerino de una estrella de la televisión. Lo que encontró encerrado ahí adentro lo cambió todo. Mi nombre es Remedios Guerrero. Tengo 42 años. Vivo en Puebla. Vendo comida en el mercado de la Victoria. Tamales, mole, arroz con leche. Me levanto a las 4 de la mañana todos los días para preparar todo. Mis manos huelen a masa y a chile. Y estoy orgullosa de eso, porque hubo un tiempo en que mis manos olían a copal y a algo peor. Algo que no debería existir en un camerino de televisión. Yo voy a contar lo que me pasó. Todo, sin esconder nada. Trabajé durante 8 años como asistente personal de una de las conductoras más famosas de la televisión en Puebla. Una mujer que todo el mundo admiraba, que sonreía frente a la cámara con esa sonrisa perfecta, mientras en su camerino, de madrugada, se hacían cosas que ustedes no se imaginarían. Yo lo vi todo, yo participé, yo limpié el piso después. Este es el testimonio que guardé durante 14 años, y que ella me demande si quiere, pero antes de hablar de ella, necesito hablar de mí, de quién era yo antes de entrar a ese camerino, porque la persona que entró ahí nunca más salió igual. Yo crecí en un pueblo chiquito cerca de Puebla, San Andrés Calpán, un lugar donde todos se conocen, donde las campanas de la iglesia marcan las horas y donde los cerros se ven desde cualquier ventana. Mi mamá, Doña Esperanza, era la mujer más devota que he conocido en mi vida. Misa todos los domingos, rosario todas las noches, estampa de la Virgen de Guadalupe en cada pared de la casa. Veladora encendida siempre, siempre. Si se apagaba una, prendía otra antes de que el humo terminara de subir. Mi papá se fue cuando yo tenía 5 años. No se murió, se fue. Una mañana agarró su mochila, me dio un beso en la frente y dijo que iba a buscar trabajo al norte. Nunca volvió. Mi mamá nunca habló mal de él, solo decía: tu papá está perdido, mija, pero Dios lo van a encontrar. Un día vuelve. Nunca volvió. Mi mamá cosía para afuera. Bordaba manteles, hacía vestidos de bautizo, arreglaba ropa de los vecinos. La casa siempre tenía hilos en el piso, telas colgadas, el sonido de la máquina de coser que para mí era como canción de cuna. Ella me enseñó a coser antes de enseñarme a cocinar. Manos que trabajan no hacen maldades, decía. Éramos pobres, no pasábamos hambre, pero contábamos cada peso. Frijoles con tortillas era cena de lunes a jueves. Carne era cosa de domingo, pero íbamos a misa sin falta. Mi mamá se sentaba en la segunda banca, rosario en la mano, labios moviéndose en silencio durante toda la misa. Yo me sentaba junto a ella. Me gustaban los cantos, me gustaba el olor a incienso, me gustaba la paz de ese lugar. Pero mi fe era más de ella que mía. Yo repetía lo que ella decía, rezaba porque ella rezaba. No tenía raíz propia, y cuando no tienes raíz, cualquier viento te lleva. Lo que yo tenía era un sueño. Desde chiquita veía la televisión en la casa de una vecina. Nosotras no teníamos. Y me quedaba hipnotizada. No por los programas, por la ropa, los vestidos, los colores, los peinados. Yo quería estar ahí, no frente a la cámara, sino detrás, haciendo que la gente se viera hermosa. Yo pensaba que si llegaba cerca de ese mundo brillante, algo de ese brillo se me iba a pegar. Terminé la secundaria, hice un curso de corte y confección en un taller de la parroquia y empecé a ayudar a mi mamá con los encargos. Pero yo quería más. Quería Puebla de verdad, el centro, los edificios, las tiendas. No San Andrés Calpán, no ese piso de tierra, no ese techo de lámina. Mi mamá lo sabía. Nunca me detuvo, solo decía: vete, mija, pero lleva a la Virgen contigo. Donde ella está, el mal no entra. Yo llevé la estampa de la Virgen en mi maleta.
pero a la Virgen de verdad. Creo que la dejé en la puerta de la casa sin darme cuenta. Yo tenía 26 años cuando todo empezó. Una conocida del pueblo, Hortensia, trabajaba de limpieza en una televisora regional en Puebla. Televisora mediana, pero importante para la zona. Hortensia me dijo que estaban buscando gente en el departamento de vestuario. Fui con todo y mis nervios. Llevé un portafolio que daba pena, unas fotos de vestidos que había cosido, unas muestras de tela. Humilde, muy humilde, pero algo se abrió. Doña Rosalba, la encargada del vestuario, miró mi trabajo y dijo: «Coses bonito, te quedas como asistente». Doña Rosalba era una mujer de unos 60 años, pelo canoso recogido en una trenza apretada, cara cansada, manos que temblaban cuando hablaba de ciertas cosas. Yo no entendí en ese momento. Después entendí todo. El primer mes fue normal. Yo planchaba vestuario, organizaba accesorios, acomodaba perchas, aprendí el ritmo de la televisión, rápido, ruidoso, lleno de gente que pasaba junto a ti como si fueras un mueble. Pero no me importaba. Estaba ahí. Estaba dentro del mundo que soñé. Fue en el segundo mes que doña Rosalba me llamó aparte. «Catalina quiere conocerte». Catalina Vega, la conductora del programa más visto de Puebla. Programa de variedades, auditorio lleno todos los días, sonrisa que salía en los espectaculares de toda la ciudad. Catalina Vega era la reina de la televisión poblana. Rosalba me llevó al camerino personal. Un cuarto separado del resto, más grande que mi recámara, y la sala de mi mamá juntas. Espejo con luces, tocador lleno de maquillaje importado, perchero con ropa que costaba más que el sueldo anual de mi mamá. Y en la esquina, un baúl, de madera oscura, tallado con figuras que no se distinguían bien. Con un candado grueso, Catalina me miró de arriba a abajo. Sonrió. «¿Tú eres la que cose bonito?» Dije que sí, temblando. Ella dijo: «Me caes bien. Quiero que solo tú arregles mi camerino, mi espacio personal. Nadie más entra aquí sin mi permiso». Casi lloré de la emoción. Pensé que era ascenso. Pensé que era reconocimiento. Pensé que mi vida había cambiado. Cuando salimos, doña Rosalba me agarró de la mano. Sus dedos apretaron con una fuerza que no combinaba con ese cuerpo cansado. Me miró a los ojos y dijo bajito: «Si te pide que te quedes hasta tarde, di que no. Inventa algo y vete». Y se fue caminando rápido, sin explicar. Yo no entendí. Pensé que eran celos. Pensé que Rosalba estaba celosa de que una muchacha nueva fuera elegida. Lo ignoré. Nunca debí haberlo ignorado. Las primeras semanas, todo fue perfecto. Yo llegaba temprano, arreglaba el camerino, separaba la ropa, organizaba el maquillaje. Catalina me trataba bien, platicaba conmigo, me preguntaba de mi vida, me regalaba ropa que ya no quería, ropa que yo jamás hubiera podido comprar. Yo pensaba que era buena persona, generosa, que la televisión exageraba cuando hablaban de divas difíciles. Pero estaba el baúl, siempre cerrado. La llave la traía Catalina en el cuello, en una cadena de oro, junto con sus collares, y de adentro salía un olor, a copal, fuerte, pero debajo del copal, algo metálico, como sangre vieja, como fierro oxidado. Yo pasaba cerca y se me revolvía el estómago. Una vez pregunté: «Señora Catalina, ¿quiere que limpie adentro del baúl también?» Ella dejó de maquillarse. Me miró por el espejo y la voz cambió. Se puso baja, filosa. «Tú nunca abres ese baúl. ¿Entendiste?» Entendí. Pasaron 6 meses. 6 meses de buenos días, con sonrisa, de regalos, de halagos, de aumento de sueldo. Catalina me hizo su confidente. Me contaba chismes de la televisora, hablaba mal de los productores, se quejaba de su esposo. Yo pensaba que era amistad. Era preparación. Poco a poco empecé a notar cosas. Veladoras negras en la basura del camerino. Yo las recogía y pensaba: decoración.
manchas oscuras en la alfombra cerca del baúl. Yo las limpiaba y pensaba, maquillaje derramado, papelitos en la basura con nombres de gente de la televisora, nombres tachados con rojo. Yo los tiraba y pensaba, listas de invitados. Me estaba engañando a mí misma y en el fondo lo sabía, pero el sueldo se había triplicado. Yo le mandaba dinero a mi mamá, le arreglé el techo de la casa, le compré una estufa nueva. Julián, mi novio, estaba orgulloso de mí. Mi novia trabaja en la tele. ¿Cómo iba a dejar todo eso por un olor raro y unas veladoras en la basura? La primera noche cambió todo. Era martes. El programa había terminado hacía horas. La televisora estaba casi vacía. Catalina me mandó mensaje. Quédate, te necesito hoy. Me acordé de doña Rosalba. Si te pide que te quedes hasta tarde. Pero me quedé. Llegué al camerino y la puerta estaba entreabierta. Luz de veladora adentro. El olor, ese olor de copal y metal, estaba fuerte como nunca. Empujé la puerta. El baúl estaba abierto. Yo vi todo. Adentro estaba forrado de terciopelo rojo, veladoras rojas y negras en círculo en el piso alrededor del baúl. Fotos, decenas de fotos de gente de la televisora, conductores, productores, actrices, cada una con alfileres clavados, frascos con líquido oscuro, un plato de barro con algo que parecía tierra de panteón, y en el centro del cuarto, Catalina, de blanco, de rodillas, y junto a ella, una mujer que yo nunca había visto, doña Jacinta, vieja, encorvada, piel arrugada como cuero curtido, ojos que parecían no parpadear nunca, boca hundida, casi sin dientes, y hablaba, no con Catalina, no con el aire, hablaba con algo que estaba ahí pero que yo no podía ver, y le hablaba en una lengua que no era español ni náhuatl, algo más antiguo, algo que sonaba como piedras raspando entre sí, y trataba a esa cosa por un nombre que yo juré nunca repetir. Le hablaba con familiaridad, con respeto, con miedo. Catalina me vio en la puerta. No gritó, no se asustó, sonrió, esa sonrisa de televisión, y dijo con calma, pasa, Remedios, cierra la puerta. Yo debía haber corrido, debía haber gritado, debía haber llamado a mi mamá, pero estaba paralizada. Las piernas no me respondían. El olor me envolvía como cobija mojada. Entré, cerré la puerta. Catalina dijo, ahora ya sabes, y ahora me perteneces. Doña Jacinta me miró, abrió la boca en una sonrisa sin dientes, sin sonido, y dijo, esta tiene fuego adentro, le gustó. Catalina respondió sin mirarme, por eso la escogí. Y en ese momento entendí todo, el empleo fácil, la simpatía, los regalos, el aumento. Nada era generosidad, era inversión. Yo fui escogida, seleccionada, como animal para el sacrificio. Después de esa noche, nada volvió a la normalidad, porque ya no había normalidad. Yo sabía, y quien sabe, no puede volver a no saber. Catalina me lo explicó como quien explica las reglas de un juego, tranquila, didáctica. Yo hago mis trabajos cada semana. Doña Jacinta es mi bruja desde hace más de 20 años. Todo lo que he logrado en la televisión fue porque yo lo pedí y me fue dado. Cada premio, cada contrato, cada competidora que se quitó del camino, todo tiene un precio y ahora tú me vas a ayudar a pagarlo. Yo pregunté qué quería de mí. Catalina dijo, poca cosa. Tú sostienes lo que yo te diga, limpias lo que yo te diga y nunca, nunca, nunca le cuentas a nadie. Yo dije que no quería, que me iba, que iba a renunciar. Catalina no se alteró, solo dijo, tu mamá, doña Esperanza, San Andrés Calpán, la casa junto a la iglesia, Portón Azul. Problema del corazón, ¿verdad? Sería una lástima que su salud empeorara. Sentí que la sangre se me helaba. Ella sabía el nombre de mi mamá, sabía dónde vivía, sabía de la enfermedad. Yo nunca le había contado esos detalles. Nunca. Miré a doña Jacinta. Ella asintió despacio con la cabeza.
como quien confirma una amenaza sin decir una palabra. Yo me quedé, por miedo, por dinero, por mi mamá. Pero una parte de mí se murió esa noche, la parte que rezaba, la parte que creía que el bien gana, la parte que confiaba en la gente. Esa parte cerró los ojos y no despertó por muchos años. El primer trabajo que presencié de verdad fue meses después de esa noche. Martes, 11 de la noche. Camerino cerrado por dentro. Catalina me ordenó que me parara junto al baúl y sostuviera las veladoras. No importa lo que sientas, no las sueltes. Doña Jacinta llegó con un morral de cuero. Sacó veladoras, polvos, frascos, copal y algo envuelto en trapo que no quiero describir. Prendió el copal. El olor subió inmediato, espeso, denso, y debajo el olor metálico. Los dos juntos hacían un olor que siento hasta el día de hoy cuando cierro los ojos. Doña Jacinta empezó a hablar en esa lengua antigua, roncaba las palabras, aplaudía, giraba, un sonido de tambor apareció. No venía de ningún lado visible, venía de las paredes, del piso, rítmico, grave, lo sentía en el pecho. Yo sostenía las veladoras y mis manos empezaron a hormiguear, después los brazos, después todo el cuerpo. Un frío. No era frío de clima, era frío de adentro, como si mis huesos se congelaran por dentro mientras mi piel ardía por fuera. Y entonces vi, en el espejo manchado que estaba dentro del baúl, el reflejo de Catalina se movió antes que ella. Catalina estaba quieta, con los ojos cerrados, pero el reflejo en el espejo volteó la cabeza y me miró. Casi suelto las veladoras, casi. Doña Jacinta gritó, «¡Sosténlas!». Y algo pasó a través de mí. No sé cómo explicarlo, como un viento que no era viento, como alguien corriendo por dentro de mi cuerpo. Y escuché un susurro, no en los oídos, dentro de la cabeza, una voz que decía, «¿Buena?». Doña Jacinta se detuvo, me miró y pasó su mano por mi frente con dedos fríos como piedra. «Ya eres parte del trabajo, ya no puedes salir. Yo no firmé nada, no hice promesa, no dije sí, pero esa noche cuando me fui a dormir, sentí el olor a copal en mi cuarto, en mi almohada, en mi pelo, y supe que algo había entrado conmigo y no pensaba irse. Las cosas empezaron despacio, tan despacio que casi las confundí con coincidencia. El lunes después del ritual, yo estaba en el pasillo de la televisora y me crucé con un productor. Don Fermín, hombre gordo, voz fuerte, 20 años en la empresa. Él pasó junto a mí sin verme, como siempre. Pero cuando pasó, yo lo sentí. No sé cómo explicarlo de otra manera. Sentí que lo iban a correr. No era un pensamiento, era una certeza en el estómago, como hambre, pero de información. 4 días después, don Fermín fue despedido. Salió cargando una caja de cartón y llorando en el estacionamiento. Yo lo vi desde la ventana del camerino y sentí el olor a copal mientras lo veía. Después fue haciéndose más frecuente. Yo sabía cosas antes de que pasaran. ¿Quién iba a ser ascendido? ¿Quién iba a pelear con quién? ¿Quién iba a recibir una mala noticia? No era claridad total. Era como escuchar una conversación en el cuarto de al lado, ahogada, pero suficiente para entender el sentido. Catalina se dio cuenta. Empezó a preguntarme, ¿qué sientes sobre fulano? Y yo le respondía. Y ella actuaba. Los sueños vinieron después. Todas las noches yo soñaba con los rostros de las fotos del baúl. Las personas con alfileres. Me miraban en el sueño con ojos sin pupila, blancos, y abrían la boca sin hablar. A veces despertaba y todavía veía los rostros por un segundo, flotando en la oscuridad del cuarto antes de desaparecer. Y estaba el horario, 3:30 de la mañana, todas las noches. No importaba si me dormía temprano o tarde, si estaba cansada o no.
3:30 yo despertaba, de golpe, como si alguien hubiera gritado mi nombre, y el olor estaba ahí, copal, espeso, en todo el cuarto, como si alguien lo hubiera quemado mientras yo dormía. Me levantaba, revisaba la casa, nada. Volvía a acostarme. El olor se quedaba hasta las 4 y algo, y después se iba. Catalina decía que era protección, que la entidad me estaba cuidando. Eso es bueno, Remedios. Significa que eres importante. Pero había cosas que no eran buenas. Dejé de poder rezar de un día para otro. Intentaba hablar con Dios y la boca se me secaba. Las palabras se trababan. No era falta de voluntad, era bloqueo físico, como si una mano invisible me apretara la garganta por dentro. Un domingo fui a visitar a mi mamá y ella me pidió que rezáramos juntas el rosario antes de comer. Nos sentamos en la mesa, ella cerró los ojos, empezó a rezar y yo me trabé. Me quedé con los ojos abiertos mirándola. Mi mamá abrió los ojos, me miró y vi en su cara algo que nunca había visto: miedo. Mi mamá tenía miedo de mí, o miedo de lo que veía en mí. No dijo nada en ese momento, pero después, lavando los trastes, la escuché llorando bajito, pidiéndole a la Virgen por su hija, pidiendo protección, pidiendo misericordia. Y yo me quedé parada en el pasillo escuchando, y no sentí nada, ninguna emoción, como si su llanto fuera ruido de televisión. Eso me asustó más que cualquier sueño. Julián se dio cuenta también. Llevábamos 3 años de novios. Él era mecánico, hombre sencillo, católico como mi mamá. Un día estábamos cenando y se quedó con la cuchara en el aire mirándome. Remedios, tus ojos están diferentes. Yo dije que era cansancio. Él negó con la cabeza despacio. No es cansancio, hay algo diferente ahí adentro. Parece que hay alguien mirándome a través de tus ojos. Yo me reí. Le dije que era exagerado, pero esa noche en el baño me miré al espejo y entendí lo que quiso decir. Mis ojos eran los mismos, negros, normales, pero había algo en la expresión que no era mío. Una frialdad, una distancia, como si me estuviera viendo desde lejos. El insomnio vino enseguida. Aparte de los despertares de las 3:30, yo simplemente no podía dormir bien. 2 horas, 3 horas por noche. Lo demás era vigilia, olor a copal y sombras en la esquina del cuarto que se movían cuando yo volteaba la cabeza. Y yo seguía trabajando. Seguía sonriéndole a Catalina. Seguía fingiendo que todo estaba bien. Porque el dinero seguía entrando. Porque mi mamá lo necesitaba. Porque ya no sabía cómo vivir sin eso. Cuando Catalina me ascendió oficialmente a asistente personal exclusiva, mi sueldo se triplicó. Se triplicó. Yo, que crecí contando frijoles con tortilla, de repente tenía dinero para comprar ropa en el centro comercial, para comer en restaurante, para mandarle más a mi mamá. Catalina me dio una tarjeta de crédito corporativa para emergencias. Las emergencias eran cenas, zapatos, bolsas. Yo pensaba que me lo merecía, que me estaban premiando por mi trabajo. En realidad me estaban comprando. Cada regalo era una cuerda, cada aumento era un candado. Catalina me trataba como confidente, me llevaba a eventos, fiestas de gente importante, presentaciones, viajes a la Ciudad de México. Yo me sentaba junto a actores que veía en la televisión desde chiquita. Probaba comida que no sabía ni pronunciar el nombre. Usaba vestidos prestados que costaban más que la casa de mi mamá. Y cada vez que yo me deslumbraba, Catalina me recordaba: todo esto es porque yo lo pido. Y quien me da puede quitar. Los trabajos continuaban. Doña Jacinta aparecía cada 15 días, siempre de madrugada, siempre con el morral de cuero, siempre con materiales nuevos, veladoras, polvos, frascos, cosas que yo prefería no identificar. Yo noté algo que me perturbaba. Doña Jacinta estaba cambiando, físicamente.
Cada visita parecía más flaca, más encorvada, la piel más grisácea. Los ojos que antes no parpadeaban, ahora tenían venas rojas que parecían raíces. Tosía entre los rituales, como si el trabajo se estuviera alimentando de ella también, cobrando, consumiendo, y ella pagaba sin quejarse. Vi a Catalina hacer trabajo contra 3 personas en esos meses. La primera fue una conductora rival, mujer joven, bonita, que estaba creciendo en el rating. Catalina trajo su foto. Doña Jacinta hizo el trabajo. En 2 semanas, la mujer enfermó. Problema neurológico que nadie pudo explicar. Dejó la televisión. Nunca volvió. La segunda fue un productor que se negó a renovar el contrato de Catalina en los términos que ella quería. Foto, alfiler, trabajo. El hombre perdió el empleo, la esposa y el departamento en menos de 3 meses. El tercero fue un periodista de espectáculos que publicó algo que a Catalina no le gustó. De ese no supe el desenlace completo. Solo supe que se mudó de Puebla de un día para otro y nunca más escribió sobre Catalina. Yo veía todo, limpiaba todo y no decía nada. Un día pregunté por doña Rosalba. Me acordé del apretón de mano, del susurro. Pregunté en maquillaje, en vestuario, en el pasillo. Nadie quería hablar. Ojos que se desviaban, hombros que se encogían, frases cortadas a la mitad. Hasta que una maquillista, muchacha nueva, apenas sabía dónde se estaba metiendo, me susurró mientras acomodaba un estuche. Rosalba se fue llorando una noche, de un día para otro. Nadie supo a dónde. La gente dice que vio algo que no debía. Yo sabía exactamente lo que doña Rosalba había visto y entendí por qué intentó avisarme y por qué, cuando yo no escuché, ella hizo la única cosa sensata que alguien podía hacer en ese lugar. Corrió. Yo debí haber corrido con ella. En la casa, las cosas se desmoronaban en silencio. Julián terminó conmigo un miércoles en la noche. No gritó, no peleó. Se sentó frente a mí y dijo: Remedios, yo te quiero, pero ya no te reconozco. Te ríes diferente, miras diferente. Parece que hay una pared de cristal entre nosotros. Yo te hablo y siento que hay alguien escuchando detrás. Yo quise llorar. No pude. Él salió por la puerta y yo me quedé sentada en la silla mirando la nada. Ni prendí la tele, ni lloré. Esa noche el olor a copal vino más fuerte que nunca, como si celebrara. Mi mamá enfermaba más cada mes. El corazón débil, la presión alta, la diabetes que lo complicaba todo. Yo mandaba dinero, pagaba medicinas, pero no iba a visitarla con la misma frecuencia. No podía, porque cada vez que me sentaba frente a ella, mi mamá me miraba con esos ojos mansos y tristes, y yo sabía que ella sabía. No los detalles, pero sabía que su hija ya no era la misma, que algo había entrado y no había salido. Yo pensaba que estaba del lado correcto, estaba del lado de quien tenía poder. En realidad, yo era cómplice de cada enfermedad, de cada despido, de cada vida destruida. La sangre no estaba solo en las manos de Catalina, estaba en las mías también. Catalina empezó a exigir más. Ya no bastaba que yo estuviera en los rituales y limpiara después. Ahora yo necesitaba llevar cosas. Entregas, las llamaba. Paquetes chicos, envueltos en tela negra, amarrados con listón rojo. Yo recibía los paquetes de manos de doña Jacinta y los llevaba al cerro, de madrugada, sola. No sabía exactamente qué había adentro. No quería saber. Solo sabía que pesaban demasiado para su tamaño y que cuando los agarraba, mi mano se calentaba y el estómago se me revolvía. Iba en camioneta. Me estacionaba al pie del cerro, subía por la vereda con el paquete, lo dejaba en el lugar que doña Jacinta me indicaba y bajaba sin voltear atrás. Doña Jacinta fue específica: nunca voltees, nunca. Una vez casi volteé. Escuché un ruido atrás de mí, como pasos pesados en tierra suelta.
Pero no volteé. Me subí a la camioneta temblando y me fui. Tenía que mentir también. Encubrir los encuentros de Catalina con doña Jacinta, inventar excusas para los guardias, los choferes, los asistentes. La señora Catalina está en junta privada. La señora Catalina no quiere que la molesten. Yo me convertí en la vocera del secreto, la guardiana de la mentira. El insomnio se volvió pánico nocturno. Me acostaba y sentía que el cuarto cambiaba. Las sombras en la esquina ya no eran solo sombras. Tenían forma, no humana, no animal, algo entre los dos. Se movían cuando yo parpadeaba. Se quedaban quietas cuando las miraba directo. Y voces, no palabras completas, fragmentos, como radio con mala señal. Pedazos de frases que no podía juntar. Perdí 10 kilos en 3 meses. Mi cuerpo se estaba consumiendo. Las ojeras se me pusieron tan profundas que la gente en la televisora preguntaba si estaba enferma. Yo decía que era insomnio. No era mentira, pero no era toda la verdad. Una noche, en mi casa, estaba lavándome la cara en el baño. Me miré al espejo. Normal, mi cara, mis ojeras, mi piel pálida, pero entonces parpadeé y cuando abrí los ojos, el reflejo no se movió conmigo. Mi reflejo estaba con los ojos cerrados mientras los míos estaban abiertos. Me congelé. Me quedé parada mirando y los labios del reflejo se movieron, despacio. Y una voz vino, no del espejo, no del baño, de dentro de mi cabeza, pero tan clara que pudo haber sido susurrada en mi oído. Una voz que no era de hombre ni de mujer, algo entre los dos, algo antiguo. La voz dijo: «Conozco el nombre de tu madre, Doña Esperanza, San Andrés Calpán, la casa junto a la iglesia, portón azul, problema del corazón. Si intentas irte, voy primero por ella». Rompí el espejo con el puño. El vidrio se hizo pedazos y me cortó la palma de la mano derecha. Sangre en el piso, sangre en el lavabo, sangre en la pared. Me envolví con un trapo y fui al hospital. Dije que me había cortado cocinando. Me pusieron puntos. La cicatriz está aquí hasta hoy. Una quemadura que parece de aceite pero que fue de cristal y fuego por dentro. 2 semanas después, mi mamá sufrió un infarto. Yo estaba en la televisora cuando mi tía Amparo llamó. Corrí al hospital. Doña Esperanza estaba viva, pero débil, conectada a tubos. Cara gris, ojos cerrados, respiración como suspiro que no terminaba de salir. Me senté junto a la cama y traté de rezar. Cerré los ojos, abrí la boca y las manos me ardieron, como si las hubiera metido en brasas. Las manos, no la garganta, las manos que habían sostenido las veladoras, las manos que habían cargado los paquetes al cerro. Esas manos ya no servían para rezar. Traté otra vez. Nada. Traté de solo pensar en Dios. Y lo que vino a mi mente fue el olor a copal. Y la voz: «Te avisé». La entidad avisó y cumplió. Catalina me llamó esa noche. Voz suave, casi maternal. «Supe lo de tu mamá. Qué lástima. Pero ya sabes, estas cosas pasan. La vida es frágil». Pausa. Y después, con ese tono que parecía seda por fuera y navaja por dentro: «Tu virgencita no te va a ayudar, Remedios. No protegió a tu mamá. Yo soy tu protectora. Siempre lo he sido». Colgué el teléfono y me quedé mirando la pared, sin llorar, sin sentir, como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mí. Mi mamá murió un domingo por la mañana, día de misa. Día que ella nunca faltó en toda su vida. Murió en el hospital, de complicaciones del infarto. Yo estaba agarrando su mano cuando el monitor pitó y se volvió línea recta. La mano se fue enfriando despacio. Y yo no lloré. En el velorio yo estaba de negro, de pie, con lentes oscuros. Las vecinas del pueblo vinieron, lloraron, abrazaron. El padre rezó. Cantaron. Y yo estaba ahí como estatua,
Sentía el olor a copal en el panteón, en medio del rosario, como si la entidad hubiera ido a presenciar, como si estuviera diciendo: «Viste, cumplí y puedo más». La tía Amparo, hermana de mi mamá, mujer dura, 60 y tantos años, cara de piedra, se acercó a mí después de que echaron la tierra. Me miró de abajo para arriba y dijo fuerte, enfrente de todos, enfrente de las vecinas, de los compadres, del padre: «Tú la mataste, Remedios. Tú con esa vida sucia mataste a mi hermana. Esperanza se murió de vergüenza, de tanto llorar por ti de madrugada. Tú mataste a mi hermana». Yo no respondí, porque en el fondo yo pensaba que tenía razón. Volví a la televisora el lunes, entré al camerino de Catalina en el horario de siempre y me detuve, porque el baúl estaba abierto y adentro, entre las fotos con alfileres y los frascos oscuros, yo vi la foto de mi mamá, doña Esperanza, la foto de su credencial de elector, con un alfiler clavado en el pecho, y frente a la foto, un vaso con líquido turbio que olía a tierra mojada y copal. Sentí que el piso se abría. Saqué la foto del baúl con la mano temblando. La foto estaba caliente, caliente como piel viva. En ese momento, la puerta del camerino se abrió. Catalina entró. Detrás de ella, doña Jacinta, sentándose en una silla del rincón, sacando materiales del morral de cuero como quien prepara un día más de trabajo. Ni me miró, como si la muerte de una señora en San Andrés Calpán no mereciera ni una pausa en la jornada. Yo levanté la foto. Mi voz salió ronca, rasgada. «¿Le hiciste un trabajo a mi mamá?» Catalina me miró. No parecía sorprendida, no parecía arrepentida, parecía aburrida, y dijo con la misma voz que usaba para quejarse del vestuario: «Tu mamá se iba a morir de todos modos, Remedios. El corazón ya le fallaba. Yo solo lo aceleré. Ella te estaba deteniendo. Te tenía amarrada a esa iglesita de pueblo. Te llenaba de culpa, te hice un favor. Yo avancé, no sé para qué, golpear, gritar, destruir el baúl». Catalina levantó la mano como quien detiene a un perro. «Tranquila, piensa bien. Si te vas de aquí ahora, yo te acabo. Llamo a cada televisora, cada agencia, cada taller de Puebla. Nadie te contrata, nadie te cree. Tú eres una asistente de camerino. Yo soy la reina. ¿A quién crees que le van a creer?» Y yo sabía que podía, no solo por el poder normal, por el poder de la fama, sino por el otro poder, el de verdad, el que vivía dentro de ese baúl y que había ido a buscar a mi mamá antes que a mí. Salí de la televisora ese día y nunca más volví. Catalina canceló mi tarjeta corporativa esa noche. La renta del departamento que ella pagaba, cortada, el sueldo, bloqueado. Yo no tenía ahorros, nunca tuve. El dinero entraba y salía, en cuenta de hospital, en medicinas de mi mamá, en ropa cara que Catalina me incentivaba a comprar. «Gasta, Remedios, te lo mereces». Yo no me merecía nada. Me estaban vaciando por dentro y por fuera. Volví a San Andrés Calpán, a la casa de mi mamá, la casa que ahora era mía y que nunca se sintió tan vacía. El piso de tierra, la estufa nueva que yo le había comprado y que ya nunca más sería usada por sus manos, el rosario colgado en la pared, la estampa de la Virgen de Guadalupe junto a la puerta, el olor a comida, que era el olor de mi mamá y que se iba a ir desapareciendo poquito a poco, día tras día, hasta esfumarse por completo. Sin dinero, sin familia, sin fe, sin trabajo, sin Julián. Le marqué, buzón. Le marqué otra vez, buzón. Le mandé mensaje, sin respuesta. Él me había advertido. Yo no escuché. Lourdes, la maquillista que se había vuelto mi amiga en la televisora, me mandó un mensaje corto. «Perdón, Remedios, yo le tengo miedo. No puedo hablarte ahorita. Cuídate». Y desapareció. Yo estaba sola, como la entidad quería, como Catalina planeó, cortada de todo y de todos,
Y lo peor es que una parte de mí pensaba que me lo merecía. Los 3 meses siguientes fueron los más oscuros de mi vida. Y miren que yo ya había visto oscuridad de verdad. La de adentro de un baúl con fotos alfileradas. No salía de la casa, no comía bien. El refrigerador se quedó vacío y no me importó. Vivía de tortillas y agua. A veces una vecina, doña Lupe, dejaba un plato de comida en la puerta. Yo esperaba a que se fuera para agarrarlo. No quería ver a nadie, no quería hablar con nadie, no quería existir. Empecé a tomar mezcal barato que compraba en la tiendita de la esquina, la misma tiendita donde mi mamá compraba frijoles y chiles. Yo iba con cara de quien no ha dormido en días, porque no había dormido en días, y volvía con la botella escondida en la bolsa, como si alguien me fuera a juzgar. Ya no había nadie que me juzgara. Las 3:30 de la mañana continuaban. Todos los días. El olor a copal invadía el cuarto, pero ahora no era solo el olor, estaba la voz. Esa voz que no era de hombre ni de mujer, que venía de adentro y de afuera al mismo tiempo, y decía cosas. Eres mía, siempre lo fuiste. Tu mamá no pudo protegerte, esa virgen suya no existe. Catalina te va a encontrar, y cuando te encuentre, va a ser peor. Yo me tapaba los oídos. No servía de nada. La voz venía de adentro. Una noche. Esta noche nunca la cuento sin que me tiemble todo el cuerpo. Eran casi las 4 de la mañana. Yo estaba en la cocina, borracha, cansada de ese cansancio que no es del cuerpo, es del alma, de cargar algo que no cabe dentro de una persona. Abrí el cajón de los cuchillos, y me quedé mirando. No voy a dar detalles, no hace falta. Quien ha estado en ese lugar sabe lo que se piensa cuando mira un cajón de cuchillos a las 4 de la mañana sin haber dormido. El silencio que viene, la voz que dice que es más fácil, que nadie te va a extrañar, que el dolor se acaba. Me quedé ahí, parada, mano en la orilla del cajón, y fue ahí cuando lo vi, el rosario de mi mamá, colgado en la pared de la sala, visible desde la cocina, junto a la estampa de la Virgen de Guadalupe. La veladora que siempre estaba prendida se había apagado hacía semanas, pero la estampa brillaba, no con luz eléctrica, no con luz de veladora, con la luz de la luna que entraba por la ventana y caía exactamente ahí, exactamente en el rostro de la Virgen, como si alguien hubiera acomodado la luna para que alumbrara ese pedacito de pared. Solté el cajón, fui hasta la pared, descolgué el rosario. Las cuentas de madera estaban tibias, como si alguien las hubiera estado rezando, y olían a algo, no a copal, a jabón, el jabón de lavanda que mi mamá usaba para lavar la ropa, el olor de ella. Después de meses, ahí en las cuentas de ese rosario, el olor de mi mamá, y me dejé caer de rodillas en el piso de tierra de esa cocina, y grité, no palabras bonitas, no oración organizada, grité como animal acorralado, Dios mío, si tú existes, si mi mamá no vivió mintiendo toda la vida, si esa mujer no rezó por nada durante 60 años, sácame de aquí, por el amor de Dios, sácame de aquí, ya no aguanto más. Y el olor a copal desapareció, por un segundo, solo un segundo, pero desapareció. Y en ese segundo de silencio, supe que alguien había escuchado. Pasó una semana, yo no comí casi nada, tomaba agua del tinaco y me quedaba acostada en el petate de la sala mirando el techo de lámina. El rosario seguía descolgado en mi mano. No lo solté ni para dormir. Tenía miedo de soltarlo y perder ese segundo de silencio que sentí en la madrugada, como si las cuentas de madera fueran lo único que me conectaba con algo limpio. Al 7º día, mi cuerpo se levantó antes que mi voluntad. No sé cómo explicarlo de otra manera. Yo no decidí levantarme, me levanté, me puse un vestido cualquiera, unos guaraches, y salí caminando, sin rumbo, sin destino, sin haber comido. Caminé por las calles de San Andrés Calpán como sonámbula,
y luego agarré un camión a Puebla. No sé por qué, el cuerpo me llevó. El camión me dejó en el centro, las calles llenas de gente saliendo del trabajo, puestos de comida, olor a elote y a diésel. Vida normal, vida que yo ya no tenía. Caminé por calles que no conocía, callejones empedrados del centro histórico, paredes de cantera con pintura vieja, y de pronto, entre una tlapalería y una papelería, una iglesia. No la catedral, no una iglesia grande, una capilla colonial chiquita, metida entre los edificios como si se estuviera escondiendo. Fachada de piedra con la pintura descascarada, puerta de madera abierta, un letrero apenas legible. Capilla de Nuestra Señora del Refugio. Salía sonido de adentro, cantos, desafinados, con un órgano viejo que sonaba a quejido, pero eran cantos. Era miércoles, misa de miércoles por la tarde. Yo no sé por qué entré, no decidí entrar. Del mismo modo que me levanté del petate sin decidir, entré a esa capilla sin decidir, como si alguien me estuviera guiando de la mano. Una mano que no veía pero que sentía en la espalda empujándome suave. Entra. Me senté en la última banca. Había unas 20 personas, gente sencilla, gente de mandil, de uniforme de trabajo, de guaraches como los míos. Nadie me miró 2 veces. Nadie preguntó quién era yo. Agradecí eso. El padre subió al púlpito. Hombre delgado, 60 y tantos años, pelo blanco, lentes gruesos, manos grandes de quien ha trabajado con ellas. Padre Ignacio. Abrió la Biblia y dijo: Hoy Dios me cambió la homilía. Yo iba a hablar de las bienaventuranzas, pero Dios cambió. Vamos a hablar del profeta Elías, primer libro de los Reyes, capítulo 18. Elías contra los sacerdotes de Baal. Leyó el texto. Los sacerdotes de Baal gritando a su Dios, nada. Horas gritando, nada. Cortándose con cuchillos, nada. Y luego Elías. Un solo hombre, una sola oración, y el fuego de Dios cayendo del cielo y consumiendo todo. El altar, el agua, las piedras, todo. Padre Ignacio levantó la vista del libro y dijo: hay gente que lleva años gritándole a dioses falsos, dioses que no responden, que prometen y no cumplen, que cobran y cobran y cobran y nunca dan lo que prometieron. Y esa gente está cansada, destruida, vacía. Yo lloraba, sin sonido. Las lágrimas bajaban y no las limpiaba. Pero hoy Dios me mandó decir algo. Hay alguien aquí que sirvió a una persona que se creía dueña del mundo, que hacía y deshacía la vida de los demás. Y esa persona te dijo que eras suya, que Dios no existía, que la Virgen no te iba a ayudar. Dejé de respirar. Dios está diciendo ahora: ella no es tu dueña, nunca lo fue. Ella te usó, te compró con regalos y con miedo, pero la escritura de propiedad de tu vida está en las manos de Dios, y Él vino a buscar lo que es suyo. Me derrumbé. No fue llanto, fue desmoronamiento. Lloré como no lloré en el entierro de mi mamá, como no lloré cuando Julián se fue, como no lloraba desde hacía años. Todo lo que estaba contenido reventó de golpe. Una señora a mi lado me abrazó. Alguien puso una mano en mi cabeza. Yo no escuchaba palabras. Solo sentía el calor, un calor diferente, no el frío del ritual, no el hormigueo del baúl, calor, como sol de mañana en la piel. Después de la misa, cuando ya casi todos se habían ido, una mujer se acercó, bajita, ancha, cara redonda, pelo recogido con pasadores, delantal todavía puesto como si hubiera venido directo de la cocina. Doña Consuelo. Se sentó a mi lado en la banca, me dio un pañuelo de tela, de esos de abuela, bordado en la esquina, y dijo: no te conozco, nunca te había visto, pero Dios me despertó hoy en la madrugada y me dijo que viniera a la misa del miércoles. Yo nunca vengo entre semana y me mandó decirte una cosa. Yo la miré. Ojos hinchados, nariz escurriendo,
pelo pegado a la cara de tanto llorar. Doña Consuelo me agarró la mano y dijo: «No fue tu culpa». 3 palabras que derrumbaron la muralla que la tía Amparo, Catalina, doña Jacinta, la entidad y yo misma habíamos construido alrededor de mí. No fue tu culpa. Mi mamá no murió por mi causa. Yo fui usada, fui engañada, fui amenazada, fui víctima. No fue mi culpa. Abracé a doña Consuelo y lloré hasta que ya no tuve lágrimas. Y cuando por fin me calmé, noté algo. El olor a copal no estaba ahí. Por primera vez en años, yo estaba en un lugar donde el olor no me siguió. El padre Ignacio y doña Consuelo entendieron que eso no se iba a resolver con una oración de misa. En los días siguientes, doña Consuelo me visitó en San Andrés Calpán. Llevó comida, rezó conmigo, y por primera vez en mucho tiempo pude abrir la boca y decir: «Dios mío». Las palabras salieron rasposas, trabadas, como músculo que lleva demasiado tiempo sin moverse. Pero salieron. El padre Ignacio me explicó que iba a ser un proceso. No es magia, hija, no es un chasquido y todo se va. Esto entró en ti poco a poco y va a salir poco a poco. Pero va a salir, porque no es tuyo, nunca lo fue. Fueron 2 semanas de oraciones. Las primeras sesiones fueron pesadas. Yo temblaba, sentía frío. El olor a copal aparecía en medio de la oración y me daba náuseas. Pero en cada sesión era más débil, como señal de radio perdiendo frecuencia. La última sesión, viernes en la noche, la capilla estaba vacía. Solo yo, el padre Ignacio, doña Consuelo y 2 voluntarias del grupo de oración. Las puertas cerradas, las luces apagadas, solo las veladoras de la capilla encendidas, y cuando me di cuenta de la ironía de tener veladoras prendidas, casi me río. Pero esas veladoras eran diferentes, no olían a muerte, olían a cera y a oración. El padre Ignacio empezó a rezar, firme, sin gritar, sin espectáculo. Voz grave y constante, como quien habla con alguien que conoce de toda la vida. Doña Consuelo me agarraba la mano. Las voluntarias rezaban alrededor. En la primera hora, nada. Yo me sentía pesada, cansada, casi durmiéndome. En la segunda hora, el olor vino, de repente, fuerte, tan fuerte que doña Consuelo tosió. El padre Ignacio lo sintió también, lo vi en sus ojos. Pero no se detuvo, siguió rezando. En la tercera hora, la voz volvió. Dentro de mi cabeza, alta, furiosa, ya no era susurro, era grito. La amenaza vino primero. Si me voy, Catalina se va a enterar, te va a encontrar, y esta vez no solo te quita el trabajo, te quita lo que queda. ¿Tú crees que esta capillita de pueblo te protege? Yo he destruido gente mucho más grande que tú. Temblé. El padre Ignacio puso la mano en mi cabeza y dijo: «No estás hablando con ella, estás hablando conmigo, y detrás de mí hay alguien más grande que tú». La negociación vino después. La voz cambió, se puso suave, casi dulce, casi maternal, como Catalina cuando quería algo. «Remedios, yo te devuelvo todo, el trabajo, el dinero, la ropa, las fiestas. A Julián, lo traigo de vuelta. Yo puedo hacer eso, tú sabes que puedo. Solo déjame quedarme, ni siquiera pido mucho. Solo me quedo aquí calladita, ni te vas a dar cuenta de que estoy». Apreté la mano de doña Consuelo, cerré los ojos y dije: «No». Y la mentira vino al final, la más cruel. La voz se puso baja, íntima, como si hablara en mi oído y dijo: «Tu mamá murió por tu culpa, tú llevaste su foto al baúl, tú no luchaste, tú no rezaste, tú dejaste que pasara y ahora quieres perdón. Dios no perdona eso, Remedios. Yo conozco a ese Dios, es justo. Y la justicia de Él dice que tú eres culpable». Esa dolió. Dolió porque era lo mismo que la tía Amparo dijo, lo mismo que yo me decía a mí misma cada madrugada.
La misma mentira vestida de verdad que me mantuvo presa durante meses. La culpa como cadena, el remordimiento como candado. Pero doña Consuelo, que no sabía nada de eso, que nunca oyó hablar de Catalina, ni de doña Jacinta, ni del baúl, abrió la boca en ese momento exacto y dijo: «La culpa no es tuya, mija. La culpa nunca fue tuya. Y quien te dice lo contrario es mentiroso, porque la sangre de Cristo limpia hasta lo que uno cree que no tiene limpieza». Y el padre Ignacio levantó la voz, no grito, autoridad, como juez dando sentencia: «En el nombre de Jesucristo de Nazaret, tú no tienes derecho sobre esta mujer. Ella no es tuya, nunca lo fue. El contrato es nulo, la cadena está rota, fuera, ahora». Yo lo sentí, físicamente, como si algo fuera arrancado de dentro de mi pecho, no con dolor, con alivio, como quitar un peso que cargaste tanto tiempo que olvidaste que estaba ahí. Mi cuerpo entero tembló, vomité, lloré, tosí, y el olor a copal salió. Como humo por una ventana abierta, salió y se llevó todo: el frío, el hormigueo, la voz, el miedo. 11:20 de la noche. Sé la hora porque miré el reloj de pared de la capilla en el segundo en que respiré hondo, y el aire entró completo, sin bloqueo, sin garganta cerrada, sin manos ardiendo, sin copal, aire limpio, aire de Puebla, con olor a tierra mojada y a cantera vieja. Por primera vez en 8 años respiré como persona libre, y los cabellos blancos. No me di cuenta hasta que doña Consuelo me lo señaló: un mechón entero del lado izquierdo, blanco, como si la noche me hubiera envejecido 10 años de golpe, como si lo que salió se hubiera llevado el color al irse. Esos cabellos blancos nunca volvieron a ser negros. Son mi marca, mi recordatorio, el precio que pagó mi cuerpo por la libertad de mi alma. Lloré y reí al mismo tiempo. Doña Consuelo lloraba. Las voluntarias lloraban. El padre Ignacio estaba con los ojos cerrados, manos levantadas, repitiendo bajito: «Gracias, Señor, gracias». Yo era libre, pero la guerra no había terminado. Los primeros 30 días fueron los más difíciles de mi vida como creyente, más difíciles que los rituales, más difíciles que las entregas en el cerro, porque en los rituales yo estaba anestesiada, no sentía. Ahora sentía todo, y todo dolía. Las pesadillas vinieron todas las noches durante las primeras 2 semanas. Soñaba con el camerino, con el baúl abierto, con los rostros de las fotos mirándome, con Catalina sonriendo, con doña Jacinta y su boca sin dientes. Despertaba sudando, gritando, sin saber dónde estaba. Le marcaba a doña Consuelo a las 3 de la mañana y ella contestaba. Siempre contestaba. Rezaba conmigo por teléfono hasta que yo me volvía a dormir. Tenía miedo de salir de la casa, miedo de que Catalina mandara a alguien a buscarme, miedo de ver a doña Jacinta en la esquina, miedo de mirarme al espejo y que el reflejo se moviera solo otra vez. Tapé todos los espejos de la casa con trapos. Pasé 2 meses sin ver mi propio rostro. Doña Consuelo venía todos los días. Traía comida, traía té de manzanilla, traía su presencia que era más medicina que cualquier pastilla. Una mujer que conocí hacía 2 semanas y que me trataba como hija. Yo le pregunté una vez: «Doña Consuelo, ¿por qué hace todo esto por mí? Usted ni me conoce». Ella respondió sin dejar de mover la olla de caldo: «Porque alguien hizo lo mismo por mí cuando lo necesité, y Dios mandó devolver». El padre Ignacio me conectó con una psicóloga del grupo parroquial, doctora Miriam. Yo iba cada semana. Al principio no podía hablar. Me quedaba sentada en silencio mirando la pared. La doctora Miriam esperaba, sin prisa, sin presión, y poco a poco empecé a contar pedazos, fragmentos, como quien desactiva una bomba cable por cable. Volví a cocinar. Empecé chiquito,
tamales para la vecina, mole para el compadre de mi mamá, arroz con leche para doña Lupe, que había dejado comida en mi puerta en los meses oscuros. Cada tamal era terapia. El olor a masa y a chile, que era el olor de la cocina de mi mamá. Las manos haciendo lo que sabían hacer desde niña. Manos que trabajan no hacen maldades. Lourdes llamó después de 8 meses. La voz temblorosa, llena de vergüenza. Remedios. Supe que te saliste. Supe que dejaste todo. Perdón por haber desaparecido. Tuve miedo. Catalina. Yo le dije que entendía. Porque entendía. Lourdes me contó 2 cosas en esa llamada. La primera, doña Jacinta había muerto. La encontraron en su casa del pueblo, sola, consumida, como si algo la hubiera vaciado por dentro. El cuerpo pesaba casi nada, como cáscara. La casa olía a copal y a algo peor debajo. Nadie reclamó el cuerpo por días. El trabajo le cobró a ella también, dijo Lourdes, y yo sentí un escalofrío, no de satisfacción, de tristeza. Doña Jacinta fue algo antes de ser bruja, algo humano, una niña en algún pueblo que un día tomó un camino equivocado y murió sola, consumida, como esas veladoras que ella prendía para otros. La segunda, doña Rosalba estaba viva, vivía en Oaxaca, vendía artesanías en un mercado, nunca más quiso saber de televisión. Lourdes tenía la dirección. Mandé una carta, escrita a mano, como mi mamá escribía. Conté todo, la libertación, la capilla, la vuelta, y agradecí. Usted intentó avisarme. Yo no escuché, pero usted intentó. Gracias. 3 semanas después recibí la respuesta. Una línea, letra temblorosa. Intenté avisarte. Me alegra que hayas salido. Que Dios te guarde. Una línea. Pero valió más que 1000. Busqué a Julián. Necesitaba, no para volver, para pedirle perdón. Conseguí su número nuevo por una conocida. Le marqué. Contestó. Se quedó en silencio escuchando mi voz unos segundos. Yo dije, Julián, soy Remedios. Yo sé que no tengo derecho de llamarte, pero necesitaba decirte que tenías razón. Había algo mal, había alguien detrás de mis ojos. Y ya se fue, y necesitaba pedirte perdón. Él respiró hondo y dijo, Remedios, yo recé mucho por ti, mucho. Le pedí a Dios que te sacara de ahí, pero no aguanté esperar, no tuve esa fe. Seguí adelante. Pausa. Me casé, Remedios, hace 6 meses. Ella es buena mujer, tenemos un bebé en camino. Yo me tragué el llanto. Le dije que me alegraba por él. Y me alegraba, de verdad, de esa manera que duele y alivia al mismo tiempo. Colgué, me senté, lloré, no de desesperación, de luto, el luto de lo que pudo haber sido y no fue, del tiempo que la entidad robó, del amor que el miedo mató. La tía Amparo, esa fue la herida que no cerró. Yo intenté, mandé carta, le marqué 3 veces, no contestó. Le pedí a una prima que le llevara un recado. La prima volvió con la respuesta. Dice que no tiene nada que hablar contigo. En un sábado estaba en el mercado comprando chiles para los tamales. Di la vuelta en un pasillo y me la encontré de frente. Tía Amparo. Misma cara de piedra, mismos ojos duros. Ella me vio. Yo abrí la boca para hablar y ella se dio la vuelta y caminó hacia el otro lado. Sin decir una palabra, sin voltear atrás. Se perdió entre la gente como si yo fuera invisible. Nunca perdonó, hasta el día de hoy. Y aprendí a vivir con eso, porque la restauración de Dios es real, pero no es magia. Dios no es genio de la lámpara que arregla todo con un chasquido. Él restaura lo que se puede restaurar y da fuerza para cargar lo que no se puede. Julián no volvió. Mi mamá no volvió. Tía Amparo no perdonó. Los 8 años que perdí dentro de ese camerino no vuelven. Doña Jacinta murió sola y consumida. Esas son las cicatrices, y las cicatrices no desaparecen, solo dejan de doler. Hoy tengo una vida sencilla.
Y cuando digo sencilla, lo digo con todo el peso y toda la gratitud que esa palabra merece. Cocino. Vendo comida en el mercado de la Victoria en Puebla. Me levanto a las 4 de la mañana para preparar los tamales, el mole, el arroz con leche. Mis clientas llegan, se sientan en el banquito que puse junto al puesto, toman atole, platican de su vida. Y yo cocino y escucho. A veces alguna desahoga algo. Problema con el marido, con los hijos, con el dinero. Y yo escucho, porque alguien me escuchó cuando lo necesité. Voy a misa 3 veces por semana. Capilla de Nuestra Señora del Refugio. Misma banca, ya no la última. Ahora me siento en la tercera. Todavía no tengo valor para la primera, pero voy llegando. El padre Ignacio me acompañó el primer año. Ahora quien me acompaña es doña Consuelo. Nos vemos casi todos los días. Ella es la familia que Dios me dio cuando la de sangre se partió. Sigo con la psicóloga. Doctora Miriam, una vez al mes ahora. Al principio era cada semana, después cada 15 días, ahora mensual. Ella dice que he avanzado más que la mayoría de las personas que pasaron por lo que yo pasé. Yo le digo que no fui yo. Fue el ejército de gente que Dios puso a mi alrededor. Lourdes y yo nos hablamos seguido. La amistad volvió, más madura, más honesta. Ella también dejó la televisora, no por miedo, por asco. Trabaja maquillando novias. De vez en cuando me manda clientas y yo les hago los tamales para la fiesta. Nos reímos, lloramos, recordamos y agradecemos por haber salido. Ahora, el último secreto. 1 año después de la liberación, yo estaba en mi casa viendo la televisión, pasando canales, y me detuve, porque ahí estaba ella, Catalina Vega, sonrisa perfecta, pelo perfecto, ropa perfecta, público aplaudiendo, toda Puebla adorándola, como si nada hubiera pasado, como si no hubiera un baúl cerrado detrás de esa sonrisa, como si las fotos con alfileres no existieran, como si doña Jacinta no hubiera muerto consumida sirviendo a esa mujer. Y por un segundo sentí el olor, copal, espeso, metálico por debajo, como tierra de panteón y sangre vieja. Por un segundo, ahí en mi sala, viendo la televisión, apagué la tele, me arrodillé, recé, y el olor desapareció. Desapareció y nunca más volvió. El brillo de ella es prestado, yo lo sé ahora, prestado de algo que cobra con intereses que nadie puede pagar. Y un día la cuenta llega, para todos llega, para doña Jacinta llegó, para el productor que perdió todo, llegó, para la conductora que enfermó, llegó, para Catalina, va a llegar. Yo no le deseo mal, le deseo que alguien haga por ella lo que doña Consuelo hizo por mí, que alguien le agarre la mano y le diga, no fue tu culpa, aunque en su caso parte de la culpa sí sea, porque hasta Catalina, con todo su poder y toda su maldad, es esclava de alguien, y una esclava puede ser liberada. Mi brillo es chiquito, es un puesto en el mercado, una olla de tamales, un banquito donde la gente se sienta a platicar, pero es mío, es de Dios, y ese nadie me lo quita. Si tú estás atrapada, si estás sirviendo a alguien que se cree tu dueña, si tienes un baúl cerrado en tu vida que nadie puede abrir, yo te digo, la llave no es de la persona que te encerró, la llave es de Cristo, y Él abre cualquier candado. Mi mamá siempre decía, donde la Virgen está, el mal no entra. Yo me tardé 20 años en entender que tenía razón, y estoy pasando el resto de mi vida comprobándolo. Mi nombre es Remedios Guerrero. Yo arreglaba el camerino de una reina de la televisión. Yo vi lo que ella escondía. Yo participé en lo que ella hacía. Y Dios me sacó de ahí. Si Dios lo hizo por mí, puede hacerlo por ti.